La realidad no es lo que nosotros llamamos mundo de afuera. El mundo de afuera se compone por múltiples realidades y esas realidades dependen de la manera como nosotros nos relacionamos con las cosas que vemos, que tocamos, con eso que llamamos mundo. De ahí que las realidades sean tan diversas y que el conocimiento no dependa de qué tan exacto es la apropiación que tenemos de los objetos del mundo, sino de la forma como nosotros nos relacionamos con ellos. La realidad termina siendo una construcción individual. Soy Jorge León Correa. Bienvenidos a Bildung. Hoy vamos a hablar de epistemología, es decir, de la forma del conocimiento y la manera como nosotros nos relacionamos con este. Empecemos por decir que una pregunta importante para la epistemología hoy sería la siguiente: saber cuáles serían las bases del conocimiento en una sociedad como la nuestra, mediada por la tecnología y otras maneras de conocer. Si la epistemología es una reflexión sobre el conocimiento, una pregunta importante es esa que estamos viendo en pantalla. ¿Por qué? Porque el conocimiento en una sociedad como esta está mediada por la tecnología, y por la tecnología con un ingrediente fundamental en esta época, y es por la inteligencia artificial. De ahí que hacerse una pregunta sobre las bases del conocimiento en esta sociedad mediada por algo que construimos, que se llama inteligencia artificial, nos debe llevar a otras maneras de conocer, a otra forma del conocimiento. Epistemología viene del griego episteme, que significa conocimiento, y logos, que ustedes ya saben que es el núcleo que se despliega, es el llegar a ser. De ahí que etimológicamente, en el sentido de donde vienen las palabras, epistemología sería el devenir del conocimiento en el tiempo. Si vamos a hablar de la epistemología filosóficamente, esa sería una reflexión crítica sobre el conocimiento. ¿Por qué una reflexión crítica? Porque eso es lo que continuamente hacemos en filosofía. Hacer unas reflexiones críticamente sobre eso que acontece a nuestro alrededor, sobre la política, sobre el Estado, sobre la moda, sobre la religión. Por eso la epistemología es una reflexión sobre el conocimiento. De ahí que al inicio decíamos que no hay una sola realidad, sino hay múltiples realidades, porque la manera como nosotros conocemos las cosas no es única, no es unívoca. El mundo no está afuera para que lo descubramos tal cual es. Eso varía de acuerdo a muchas circunstancias y es lo que vamos a ver en este pequeño curso. ¿Qué busca la epistemología? La epistemología es una indagación por las estructuras lógicas que elaboran el conocimiento científico. Y más que eso, por las estructuras, es una indagación por las estructuras, por las relaciones que nosotros formamos cuando conocemos algo. De ahí que las preguntas que salgan podrían ser las siguientes. ¿Cuándo hay ciencia? ¿Qué características debe tener el conocimiento para que sea científico? ¿Cuándo es válido el conocimiento? Y una muy importante, ¿cuál es el sistema de relaciones que yo establezco para conocer? Es una pregunta que usted le escucha mucho al maestro Girsen Aguilar. Siempre nos está diciendo, bueno, ¿y cuáles esas relaciones? ¿Cuál es ese sistema de relaciones? Y nuestro sistema de relaciones varía. No es lo mismo que vos conozcas el mundo cuando te apropias de él con uno o con dos sentidos, que cuando careces de uno o dos, o cuando potencias uno o dos más de estos. Me explico. Una persona que carece del sentido del oído, de la escucha y del habla, conoce el mundo de otra manera. No lo conoce
mejor ni peor que nosotros porque tenga una limitación auditiva. Lo conoce de otra manera. Háganse una sola pregunta. Yo en este momento le puedo hablar a usted de un concepto tan abstracto como el ser. Inmediatamente ustedes lo relacionan con cualquier cosa que hayan oído antes. El ser lo pueden relacionar con Dios, o para algunos es una parte íntima de ustedes, para otros es lo más profundo que hay en cada uno de ustedes, y la manera como eso se va desplegando y se va constituyendo. Para los filósofos el ser era una entidad casi que abstracta. Era algo, como decía Parménides, de lo cual habían salido todas las cosas. Y la pregunta por el ser es una pregunta que lleva a la filosofía a pensar durante 20 siglos. ¿Qué es el ser? ¿Qué es esa cosa que denominamos ser? Volviendo al caso, es que cuando mencionamos la palabra ser, inmediatamente la remitimos a una imagen. Y mire que no la remitimos a un solo objeto. De ahí que la realidad sea diversa. Ahora pregúntese qué pasa para alguien que no tiene el sentido auditivo y menos el del habla. Las personas que llamamos sordomudas, pregúntese qué es el ser, si nunca han escuchado esa palabra, si no hay un referente en ellos que lo remita a una imagen o a un objeto físico. Imagínense lo complicado que debe ser para un maestro de filosofía explicar una cantidad de conceptos a un tipo de personas que conocen el mundo de otra manera, porque no han escuchado nunca la palabra. Entonces no hay un referente sonoro y tampoco te la puedes escribir, porque no aprendieron a leer de esa manera. Su realidad está constituida de otra manera y es complejo. Tendrías que entrar a esa mente para entender eso, o hacer el ejercicio durante mucho tiempo, explorar con otros sentidos, y no solamente con los sentidos. Es como cuando empezás a aprender otro idioma. Hay palabras que no tienen una traducción literal acá dentro de nuestro lenguaje, dentro de nuestro idioma mejor, y que solamente es posible cuando que las entendas cuando te insertas en esa estructura mental de ese otro idioma. De ahí que conocer otro idioma, saber otro idioma, es entrar en otra estructura mental. Todo esto que les acabo de decir para hacer una reflexión sobre la última pregunta, sobre cuál es el sistema de relaciones que establezco para conocer. Mire todo el sistema de relaciones que nosotros establecemos a partir del habla, a partir de la sonoridad. Cuando nos dicen una palabra, inmediatamente la remito a una imagen y esa imagen la comparo con otra que tenía. Ahí estoy estableciendo un sistema de relaciones, de tal manera que yo voy determinando qué es eso que yo puedo conocer y lo voy construyendo en una realidad que es diferente a la de la otra persona. Recuerda el ejemplo que poníamos con las personas que no podían hablar o que no podían escuchar. En este discurso de la epistemología podemos concluir que ella indaga por las circunstancias históricas, científicas, culturales, racionales y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento. De ahí que el conocimiento no sea solamente un ejercicio científico por el cual yo determine qué es la realidad y cómo son los objetos, como si el objeto se me estuviera presentando. Eso cambia por los ejemplos que les acabo de dar. Eso cambia por la manera como yo me acerco a ellos. Eso cambia por la perspectiva desde la cual yo los percibo. Eso cambia de acuerdo al sentido que yo agudice o la relación mejor que yo puedo establecer con él. Entonces, el conocimiento no solamente se enmarca en un plano científico, depende también de planos históricos. Antes, sus papás se acercaban a un tipo de tratamiento odontológico diferente. El ortodoncista, el que te arregla los dientes para que tu sonrisa esté bien alineada, tenía otros métodos y esos métodos van cambiando. Ahí hay unas circunstancias históricas que hacen que el conocimiento sea de otra manera. Dicho con otro ejemplo más sencillo, antes para poder acceder al conocimiento debíamos tener una colección de libros que me permitieran a mí hacerme una idea de eso que yo quería conocer, y esa colección de libros estaba en una biblioteca. Ese saber ha mudado hace rato.
aunque mucha gente no lo quiera ver. Ese saber está casi al alcance de la mano. Entonces, ya para conocer no tienes que ir a una biblioteca, tienes que tener un buen dispositivo y sobre todo una buena conexión de internet y saber dónde vas a buscar, qué es lo que quieres buscar. Entonces ahí hay una circunstancia también histórica, científica y cultural. Hay circunstancias racionales y sociológicas. No es lo mismo conocer en una lengua donde se tienen muchos verbos como la nuestra a conocer el mundo en una lengua donde a veces ni siquiera hay tiempos en el futuro. Eso es limitante, no. Esa es otra manera de conocer y de acercarse al mundo, donde no hay verbos en participio, donde la gente no tiene unos condicionales, si yo hubiera. Hay culturas que no tienen ese hubiera. Y cuando usted no tiene ese hubiera, cuando usted no tiene ese, ¿y entonces qué haría? Porque todo se habla desde el presente, desde lo que se puede hacer, desde lo que yo puedo hacer. Miro que eso está en el lenguaje, y está en el lenguaje de algunas culturas, de algunos pueblos, pueblos aborígenes, de algunas culturas indígenas, de algunas culturas que ya están casi que al borde de la extinción. Esas culturas no conocen el verbo en potencial, que el podría, el hubiera, el parecería, no conjugan su manera de ver el mundo así. Si un verbo como el potencial, esos verbos en un futuro irregular del podría, lo haría, lo conseguiría, desaparecen o no están insertos mejor en una cultura, no lo conocen, eso cambia la manera de hacer las cosas. Porque como no es que hubiera pasado o yo podría hacer tal cosa, ellos están diciendo puedo, lo hago. Y eso hace que el mundo se construya de otra manera. De ahí que la epistemología indague por esas circunstancias sociológicas. Miren qué diferente es el mundo cuando mis tiempos verbales no están insertos en podría hacer tal cosa, no me gustaría hacer tal cosa. No, para esos pueblos es me gusta, lo hago, es posible, lo estoy ejecutando. Eso cambia la manera de ver el mundo. De ahí que la epistemología empiece a indagar por cuáles son los criterios para que se obtenga un conocimiento. De ahí que sea tan sospechoso esa cantidad de discursos que se han insertado en muchos saberes que empiezan a hablar de la autoayuda y que toman elementos de la meditación, del yoga, de la nueva era. Lo que te están vendiendo es un discurso vacío donde yo no puedo hablar de conocimiento. Es una construcción de una realidad, pero que no la puedo legitimar porque uno ve que no está apoyada en nada. Que debajo de ese cascarón de que tú puedes, lo vas a lograr, eres capaz, de esos discursos de la autoayuda, uno no ve que discurra un conocimiento científico serio, un conocimiento mejor serio. No hablo solamente de conocimiento científico. Es decir, no hay una obtención del conocimiento como tal. Si a mí me vienen a hablar del ser, hombre, en primer lugar me tendrían que poner las circunstancias históricas a través de las cuales se formó el ser. Me tendrían que hablar de cuál ser se están refiriendo, porque es un concepto muy etéreo que en la misma filosofía se refiere a una globalidad, a algo que se puede pensar. Me tendrían que más bien poner en la condición de el ser humano, que fue lo que dijo Heidegger, pero me tendrían que remitir a unas circunstancias culturales e históricas. Y esos discursos ahorita de la autoayuda, de que eres capaz, de que hay unas metas y que la visualizas y lo puedes lograr, están inspirados en una cantidad de cosas de la filosofía, de la neurociencia, pero que no tienen ningún sustento real, que no los podemos legitimar como conocimiento, pero que todos los días nos los están vendiendo como si fueran tales. Pasemos, para que entendamos mejor esto de la epistemología, de la manera de conocer, al problema de la representación, sobre todo en el arte. Representar en la Edad Media tenía que ver con la simulación. El arte en la Edad Media era construir lo más parecido que se tuviera al mundo de afuera, porque se creía que el mundo de afuera, eso que usted toca, eso que usted ve, debía ser igual para todo el mundo. El arte debía ser una ofrenda a Dios, intermediario entre Dios y los hombres, y ser una afirmación del poder de Dios acá en la tierra. Pero ante todo era simular.
¿Qué se simulaba? Se simulaba la realidad. Entonces véalo ahí, era una ofrenda a Dios. Ahí está la Virgen María ofrendándose a Dios mismo ante el anuncio del arcángel Gabriel. Era una intermediación entre Dios y los hombres, y lo vemos acá en esta pintura. Miren que las pinturas tienden a ser como muy representativas de lo que había. Son unas pinturas bidimensionales, porque la perspectiva no había aparecido. Incipientemente por ahí estaba algo, pero ahí lo que se está mostrando es el discurso imperante. ¿Cuál era el discurso que imperaba? El que mandaba, el de la religión. Dios manda a su hijo, a su hijo Jesús, y lo manda a la tierra. Entonces es el mayor intermediario entre Dios, entre los hombres y Dios, y es Dios mismo el que se presenta. Y es una afirmación del poder de Dios, y eso está representado en las pinturas que vemos de los reyes. El arte, después de la Edad Media, o en la Edad Media más bien, se concebía como una copia de la realidad. La simulación era simular la realidad en la pintura, porque se creía que la realidad era la misma para todo el mundo. Y eso cambia sustancialmente en la modernidad. Cambia sobre todo con este cuadro de Manet. Si nos devolvemos a lo que habíamos visto en la Edad Media, donde el arte es analogía, es decir, es una simulación de la realidad, donde el arte se concebía como una copia de la realidad, la modernidad rompe con este principio. Es ese principio de identidad, o que dice ese principio de identidad mejor, que una cosa debe ser idéntica a sí misma. El sol debe ser idéntico a sí mismo. Por eso estos pintores lo que buscaban era representar la realidad lo más parecida que fuera a la realidad misma. Pero la modernidad, con esta pintura de Manet, está mostrando ese quiebre. La modernidad implica un quiebre en muchos sentidos, en la manera de conocer, en la manera de aprender la realidad, pero sobre todo en la manera de establecer las relaciones con ella. Miremos esta pintura, que es un bar a la Folie Bergère, o un bar a la Folie Bergère. En otras palabras, el bar de la Folie Bergère. Entonces, aquí está Suzanne, que es una camarera, y Suzanne está atendiendo. Lo que ustedes ven detrás de Suzanne es un espejo. Y uno se da cuenta que hay un espejo, pues porque se ve reflejado en él la parte de atrás de Suzanne, y por muchos detalles que se empiezan a reflejar, que muestran lo que hay delante de ella. ¿Qué hay delante de ella? Ella está en la barra del mostrador, entonces delante de ella está el bar, ahí está la gente en este lugar de encuentros, y ella en este momento está atendiendo a alguien. Un bar que era un prostíbulo muy famoso de la época, frecuentado por muchos pintores, pero Suzanne, la protagonista de este cuadro, no es una prostituta, es una camarera, es la que sirve las copas. Alguien diría es la copera, pero copera no es sinónimo de prostituta. Después ese término aquí en Antioquia se entiende como tal. En fin, para hacer más corto el cuento, ustedes ven que ella está atendiendo, pero si miran bien y saben de pintura, esto que hay detrás de ella, es decir, el reflejo de su espalda en el espejo, tendría que estar casi justo detrás de ella. Este ángulo es imposible en pintura. Ese ángulo es un error de principiantes. Manet no lo iba a cometer. Manet lo hace a propósito. A propósito, desvía la figura de ella de tal manera que nosotros podamos ver que hay una interacción con otra persona. Es como si tuviéramos una escena dentro de esa escena misma, otra escena diferente. Entonces, esta desviación del ángulo nos está mostrando ese quiebre con el principio de identidad. Si esto fuera un cuadro de la Edad Media, Suzanne, su reflejo, el reflejo de su espalda, tendría que haber estado casi justo detrás de ella. Sería muy poco lo que nosotros veríamos, porque ella no está en una posición oblicua, ella está de frente. Esa desviación del grado en física es imposible.
Eso lo comete alguien que no sabe de pintura. Pero es que aquí Manet no le interesa la posición y que sea una posición firme, porque aquí ya hay un quiebre con el principio de identidad. Miremos esto más despacio. Recuerden que el principio de identidad decía que una cosa debe ser idéntica a ella misma, que si vas a pintar lo que pasa en este bar, debías pintar las cosas tal y como eran. ¿Qué hay en esa pintura? Entonces, en esa pintura, si yo la recorto, si yo la limito, podemos encontrar un bodegón. Mire la cantidad de estilos que están en esta sola pintura. Y ahí lo tenemos. Podemos encontrar un retrato. Si yo empiezo a recortar el cuadro, que es el rostro de Suzón. Y podemos encontrar una pintura impresionista, es decir, una pintura en movimiento, que es un quiebre también de la modernidad. Estos pintores impresionistas, que el movimiento se llama así por una pintura que es la impresión del sol naciente de Monet, este que estamos viendo es Manet. Estos pintores impresionistas lo que empiezan a mostrar es el mundo como nos va apareciendo. Cuando vos caminas en la calle, vos tenés tu mirada dirigida hacia un solo punto y lo que va pasando a tu lado pasa como lo ves en esta pintura, como si fueran unas sombras, como si fueran unos bultos. Estos pintores son totalmente revolucionarios porque están mostrando que la realidad es eso. La realidad no es como nos va apareciendo, porque en realidad nosotros solamente cuando vamos caminando en la calle solamente podemos enfocar hacia un lado. Entonces mire todo lo que hay en esta pintura. Si esto lo estuvieran pintando en la Edad Media, esos rostros tendrían que aparecer con mucha nitidez. Es como cuando en una película vos ves que lo que se muestra a lo lejos es un desenfoque, porque la cámara tiene todo su grado de obturación en los primeros planos, en lo que está enfocada. ¿Qué está mostrando entonces esa pintura? Que aquí hay un quiebre en la representación, que conocer implica un quiebre con el principio de identidad, porque lo que está mostrando Manet no es una escena en ese bar de la Folie Bergère. Lo que está mostrando Manet es que esta señora está hablando con un cliente, pero cuando vos te detenés a ver la pintura, me devuelvo hacia ella, a quien está atendiendo realmente Suzón no es a ese señor. ¿Por qué? Porque Manet desvía el ángulo. Con quien está teniendo Suzón una conversación es contigo, con vos, con el que la está viendo. Y como el que la está viendo es con quien sostiene la conversación, el cuadro va a cambiar una y otra vez. Y su significado va a ser diferente porque quien está viendo a Suzón de frente no es ese cliente del bar de la Folie. Sos vos. Y que seas vos implica que ese conocimiento de la pintura cambie, porque la relación, el diálogo lo está sosteniendo Suzón con vos. Entonces recuerden que al principio les dije que la realidad era una cosa cambiante, porque aquí lo que importa no es conocer la pintura, aquí lo que importa no es saber que hay un bodegón, que hay un retrato y que hay una pintura en movimiento típica del impresionismo. Aquí lo que importa es la relación que vos acabas de establecer con esa pintura y te das cuenta que hay un quiebre con el principio de identidad, que la conversación no se establece con un señor que viene a hablar con esta camarera, con esta mesera, sino que la conversación se establece con vos. Y eso implica que la pintura te lleve a un plano diferente de lo que es la realidad, porque van a aparecer miles de realidades, porque son personas diferentes las que van a empezar a pasar y a dialogar con él. No te reflejas, porque Manet no tenía que haber hecho un cuadro para cada persona que hable con Suzón. Pero quien se debería estar reflejando sos vos. Ese quiebre con el principio de identidad hace que lo que importe ya no sea el cuadro, sino la relación que establecemos con él. Que eso que nosotros llamamos el mundo de afuera se convierta en una cosa totalmente diferente, porque depende de la relación que establezcamos con el objeto. Aquí lo que importa ya no es el objeto, como se creía en la Edad Media, que las manzanas eran verdes, que se tenía que pintar verdes. No,
Eso cambia por muchas circunstancias, pero cambia sobre todo por las relaciones que establecemos con él. Quien se debería estar reflejando sos vos, y por eso Manet deja ese espacio libre. Y si ustedes miran bien, yo les decía al principio, hay una pintura dentro de la pintura, porque aparte de los pequeños cuadros que vimos, el bodegón, la pintura en movimiento impresionista detrás, está Suzón hablando con ese señor en otro espacio. Entonces miren que aquí hay un cuadro totalmente diferente, porque en el otro plano Suzón está hablando con vos. Se conoce entonces con un criterio de relación entre el nivel de la apariencia. ¿Cuál es el nivel de la apariencia? Que creemos que Suzón está atendiendo a un caballero. El nivel de la esencia, que en realidad Suzón está hablando con vos. Y el nivel del ser. Por ello les decía que ese cuento del ser, ojo, que eso es delicado. ¿Cuál es el ser entonces de la pintura? La relación que vos estableces con él. Y empezás a armar un nuevo concepto. Eso hace que la realidad se fragmente, como en esas películas que vemos de las múltiples realidades. Eso hace que el mundo sea una construcción fragmentaria, porque vos no estás viendo ni estás conociendo lo mismo que otra persona está haciendo con la pintura. Y llegamos entonces a unos nuevos niveles, a una nueva manera de entender, a un nuevo lenguaje. Finalmente, la epistemología tiene que ver con la ciencia, y la ciencia tiene que ver con los fenómenos, no con los objetos. ¿Qué hace entonces o qué hacemos en epistemología? Observar. ¿Y qué se observa? Se observan los fenómenos que ocurren en el mundo de afuera. Se investigan cuáles fueron sus causas. ¿Para qué? Para comprobar. Por eso les decía, ojo, una cantidad de discursos que aparecen como conocimientos legítimos y en realidad es el sincretismo, en realidad es como se dice vulgarmente, un revoltijo de muchas cosas que simplemente nos están vendiendo humo. ¿Y compruebo para qué? Para saber que el conocimiento científico es algo real, es objetivo, es verificado y es metódico, pero que el conocimiento científico no es la única manera de conocer. La relación en el conocimiento se da entre un sujeto que conoce y el objeto que es conocido. Este jamás se va a conocer en sí. Para conocer un objeto en sí, tendríamos que conocerlo tal cual es, con todos sus componentes, con todas sus características. Eso es imposible incluso con cosas de un gran tamaño y con objetos de un tamaño menor, porque tendríamos que descomponerlo en cada una de sus partículas, conocer eso, volverlo a armar, y así no se conoce. La pretensión no es conocerlo, lo importante es la manera como yo lo conozco. De ahí que el ejercicio de conocimiento, o en el ejercicio de conocimiento, como dice el profesor Girsen Aguilar, la información que se obtiene es lo importante, las relaciones que establezco con él a partir del establecimiento con otras relaciones. Soy yo quien determina el conocimiento. Lo importante es ese establecimiento con otras relaciones, esas imágenes que yo voy comparando con otras que tengo. Lo que importa es el proceso, cómo relaciono una cosa con la otra y cómo eso me va llevando a constituir o a construir eso que hemos denominado realidad. Esa realidad se vuelve algo cambiante y lo que importa allí son las relaciones que yo establezco con uno y con otro fenómeno que me dan cuenta de eso que nosotros hemos denominado realidad. La epistemología nos lanza unas preguntas de fondo. ¿Qué es lo importante en el conocimiento? ¿Qué es lo que yo en realidad puedo conocer? ¿A qué le puedo llamar conocimiento? Sobre todo para empezar a deslegitimar o para empezar a poner entre paréntesis esa cantidad de discursos que nos han vendido como ciencia. Esos discursos inflados del ser o asentados en la autoayuda que nos han vendido como conocimiento, que nos han vendido como prácticas reales.
La epistemología nos sirve para rastrear por qué ahorita esos discursos se han apropiado o se han inmiscuido dentro de los saberes. ¿Qué es lo que importa conocer realmente? Y cómo la realidad no es un objeto al que nos podamos nosotros acercar y nos va a aparecer y nos va a revelar sus secretos. La realidad depende de ese establecimiento de relaciones que nosotros hacemos cuando conocemos un fenómeno. Nos vemos en una próxima oportunidad.